La maestría de vivir, donde el destino eres tú. Un viaje a las verdaderas formas del ser humano, donde las conversaciones son el pasabordo para conocer, recrear, desaprender, aceptar y transformar las rutas que hemos recorrido. Y a partir de allí, co-crear un nuevo destino emocional en el que tú eres el protagonista. Gracias por elegirte como el destino que hace posible la maestría de vivir. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 28 de la Maestría de Vivir. Gracias por conectarse con nosotras, gracias por estar pendientes de cuándo sale un episodio, de qué estamos haciendo en redes, de a dónde estamos llevando el podcast La Maestría de Vivir. Y bueno, hoy tenemos un episodio que también, como todos, nos encanta. Luzda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, en mucho movimiento. Yo creo que todos los días estamos en movimiento y por esta época sí que se hace mucho más visible. Muy agradecida, bendecida y feliz de poder tener la construcción de una nueva conversación para compartirnos a través de la maestría de vivir. Hoy vamos a hablar de algo que no es una constante en nuestra vida desde el deseo, sino que es más desde la disciplina, y hoy el episodio lo hemos llamado ¿Qué nos ha dado el movimiento? ¿Por qué nace este hermoso episodio, Luzda? Cuéntanos. Hablar del movimiento es hablar de historia. Ajá. Y bueno, ¿qué es el movimiento? Podemos empezar por ahí, porque para muchas personas esa palabra puede llevarlos a infinitas interpretaciones. En mi caso, el movimiento ha sido el constante manifestar del cambio, de cómo la vida me ha llevado a vivir tantas experiencias, como encontrarme en la sabiduría del movimiento del cuerpo, entendiendo que el cuerpo es el instrumento transformador, sanador. El cuerpo es como ese libro abierto de cada una de nuestras historias. Entonces, a partir de algunos llamados de mi cuerpo, que lo podemos llamar enfermedad, algunos eventos que en algún momento fueron dramáticos, hoy los veo como determinantes en mi vida. Cada uno de ellos se fueron viviendo y trascendiendo a través del movimiento. Y hace unos años descubrí a una persona maravillosa que me enseñó el movimiento consciente, de desde ese lugar poder entender que toda nuestra mente, nuestra estructura mental, toda nuestra rigidez mental se convierte en tensión muscular. Entonces, ver cómo a través del movimiento consciente, de cómo me hago cargo de mi cuerpo, yo puedo transformar una emoción, un pensamiento, una situación. Entonces el movimiento llegó a mi vida y siento que se transformó, y por eso parte de mi trabajo como terapeuta, como coach, ha sido reconocer a transformarte en movimiento, porque la transformación se da a través del movimiento. Entonces ha sido una constante en mi vida. Hoy lo hago más consciente y desde que tengo uso de razón ha sido como de esas banderas reveladoras de lo que es el movimiento en mi vida. ¿Cómo les parece que Luzda y yo vivimos a más o menos 30 minutos? Pues en transporte público, no sé, ¿a cuánto? ¿A una hora? Un poquito más. Ni les digo la velocidad en la moto, pues como para calcular el tiempo. En moto yo me demoro más o menos 25 minutos. Bueno, en transporte público yo creo que es como una hora o algo así, pues porque depende de lo que tú te vayas y te transportes. Entonces, un día, Luzda me dice, Ale, invítame a hacer ejercicio contigo. Y yo pensaba, pero venirse desde allá hasta acá a hacer ejercicio, bueno, chun. Maravilloso, nos fue súper bien, nos vimos, yo la invité efectivamente a un día con mi entrenador, se lo presenté, bueno, ellos conversaron, no sé qué conversaron porque pues fue entre ellos, ¿cierto? Él le diseñó como una rutina, yo empecé a entrenar mi entrenamiento normal, pues empecé a desarrollar los ejercicios de ese día. Y mientras que nos movíamos las dos en su ritmo y en sus ejercicios, fue que nació este episodio de ¿Qué nos ha dado el movimiento?
porque había varias cosas en común, como el disfrute, como la conciencia de lo que estábamos haciendo, como la decisión de lo que estábamos haciendo, pues como que nadie nos obligó, sino que juntas tomamos la decisión de hacerlo y dijimos, pues si esto nos hace bien, nos sentimos muy bien haciéndolo, sabemos que no solo es un paso que estamos dando o algo que estamos abonando para hoy, sino que es como un abono a largo, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces compartámoslo con las personas y hoy por eso venimos a hablar del movimiento y lo que ha significado en nuestra vida, de cómo se nos facilita y cómo se nos dificulta, porque también a partir de la identificación es muy bonito cómo otro puede tomar la iniciativa al sentirse identificado y también romper varios mitos que hay hoy, sobre todo con las redes sociales, que todo se ve súper fácil, que todo se ve súper motivador, que todo se ve en cuanto al dinero súper económico y que no cuesta nada, en cuanto a la decisión, como que todo el mundo está haciendo las cosas porque les gusta, porque en redes muchas veces todo es perfecto, todo es bueno, todo es fácil y pues aquí venimos a conversar. Una conversación como la que tienen dos amigas normales, para que otros también vean que no son los únicos que quizás se sienten como se sienten. El movimiento a mí me ha dado momentos de mucho bienestar y momentos de mucho sufrimiento, porque el movimiento es el escenario constante de decisiones y uno a veces toma decisiones que te permiten avanzar, que te permiten crecer y también toma decisiones que te estancan, decisiones que incluso se ven reflejados en el cuerpo, porque finalmente el movimiento es una decisión. Decidí que el movimiento fuera un escenario de total contemplación de mis emociones, Entonces, cuando yo veo que se manifiestan las emociones en mí, veo la oportunidad perfecta para moverme. Entonces, busco el agua, busco caminar, busco escribir, busco pintar y ha sido muy revelador el moverme, el danzar, que no necesariamente es bailar, es hacer movimientos conscientes acompañados de la respiración. Entonces, cuando descubrí que el movimiento me permitía moverme de un lugar a otro siendo consciente, me di cuenta que la mayoría de mis sufrimientos se daban precisamente porque me quedaba estática en un lugar dándole vueltas al mismo pensamiento. Y hoy veo el movimiento como la posibilidad de pensar diferente, sentirme diferente y actuar diferente. O sea, tú quieres decir que lo mismo que pasa con el cuerpo cuando uno se mueve, pasa con las emociones. Así es, completamente. Porque me hago consciente de que no es estática, no es para siempre, es la temporalidad, ¿cierto? Entonces yo tomo la decisión de pararme y tomar agua. Yo tengo la decisión de pararme y estirar. También tengo la decisión de pararme y tener esa conversación que es importante en mi vida. Como también tengo la decisión de pararme y decir qué otro pensamiento extraordinario puedo tener de esta situación. Entonces, cuando hablo del movimiento, es pasarme de un campo de energía a otro, entendiendo que con solo hacer el movimiento del pensamiento cambia mi emoción y con solo cambiar mi emoción cambia mi forma de relacionarme con la situación o con lo que esté viviendo. Asociamos siempre el movimiento como la actividad física, que fue lo que hicimos ese día. Y descubrimos que dentro de la actividad física habían componentes valiosísimos. Uno, la decisión. Dos, el compartir. Tres, que cambió nuestro estado de ánimo. Cuatro, que pudimos darnos cuenta que se puede disfrutar cuando estoy moviendo el cuerpo y cuando estoy haciendo esas actividades me doy cuenta de mi rigidez muscular, que la rigidez muscular termina siendo como esas estructuras aprendidas del ego donde nos quedamos en nuestras verdades absolutas. Entonces, al movernos, lo que hacemos es como negociar esos niveles de rigidez y volvernos cada día más flexibles y más adaptables a lo que no podemos controlar. Bueno, a mí, pues como que mi camino y mi búsqueda de moverme no empezó tan profundo, sino que eso fue como una respuesta que obtuve luego, porque no, la búsqueda no empezó por ahí, sino que yo empecé a pensar
en todas las posibilidades que había si me movía. Y una de las últimas posibilidades en las que pensé fue en la transformación del cuerpo y de las emociones. Entonces me di cuenta que estaba trabajando mucho, que le estaba entregando toda mi energía al trabajo y una rutina muy, muy rutinaria, valga la redundancia, que era madrugada a trabajar, llegaba a dormir, madrugaba a trabajar, llegaba a dormir, el fin de semana iba a una Estabas en clase, automático. ajá, y mientras tanto veía cómo, que me imagino que es algo que le pasa a muchas personas, veía desde mi cama cómo otros se levantaban a moverse. Y yo decía como, ay, tan chévere. Y en algún momento creo que lo vi inalcanzable, porque ya cuando uno ve cosas en redes, se las imagina de la manera en la que las ve en redes y pensaba, pues eso no es para mí, eso es para personas que ya tienen la rutina, que ya están acostumbradas, que han visto resultados. Yo no tengo, entre comillas, una necesidad pues como para moverme. En mi peso estoy, pues no estoy en sobrepeso o algo así que me motive como de urgencia. Entonces inicialmente y me di cuenta que estaba lo que estaba haciendo, que yo me levantaba y antes de bañarme veía redes y veía como la gente ya decía como check, ya te moviste, no sé qué. Y fue algo que vino antes de pandemia, y en pandemia se intensificó porque teníamos mucho tiempo libre. Entonces, en medio de ese tiempo libre, ¿qué tal si hacemos cosas nuevas? Yo soy súper fan de hacer cosas nuevas, de hacer cosas por primera vez. A las 11 de la noche. Me encanta la posibilidad de convertirme en otra persona, de hacer y de darme cuenta cómo soy haciendo esas cosas por primera vez, y empecé a meterme en ese cuento del ejercicio. Cuando yo me propongo algo soy muy disciplinada, entonces empecé con la disciplina todos los días, clases virtuales, me gustó lo que sentía, me gustó pensar en que si al inicio del día ya hacía ejercicio, lo demás ya estaba. O sea, si era capaz de levantarme a cierta hora, hacer una rutina y quedar con esa energía, me quería comer el mundo después de hacer ejercicio. Claro. Disfrutaba mucho del movimiento, pues, o de lo que sentía cuando el corazón se aceleraba. Y yo decía, wow, yo misma puedo ser la que propicie esta sensación, como de sentirme viva, de darle vida al cuerpo. Otra motivación fueron mis abuelos, poder servirles y poder, digamos, transformar mi historia para no heredar ciertas patologías que a mi edad se pueden prevenir. Eso me motivó mucho también. Y ya hoy yo creo que llevo, pues he estado como intermitente, pero ya hoy llevo como 3 años más o menos juiciosa, con una rutina, y la motivación, como te digo, no es la figura perfecta, no son las medidas. También me he dado cuenta de lo que significa la disciplina, porque si espero a querer, es muy difícil que me pare de la cama a hacerlo. Y pienso como el compromiso conmigo misma, pienso como en muchas otras cosas y las motivaciones que tengo, y creo que de las últimas es la figura o poder compararme con otros cuerpos que veo también en redes y que de alguna manera me motivan por su disciplina. Cuando nos quedamos en la memoria del cuerpo, cuando vamos al gimnasio solo por el cuerpo, cuando vamos al nutricionista solo por el cuerpo, cuando nos miramos en referentes, como tú lo dices, en las redes sociales o en otros escenarios, solo desde el cuerpo, estamos olvidando lo esencial, y es reconocer quiénes somos, ¿cierto? Que siempre lo decimos, vayan a ese primer capítulo de la maestría de vivir para reconocer nuevamente y retomar la conciencia de quién soy yo, quién soy realmente yo en esta experiencia. Porque hay que trascender el tema del cuerpo. Yo no me alimento para tener un cuerpo delgado, yo no me voy al gimnasio para tener un cuerpo delgado. Y creo que eso que tú estás diciendo no es tan fácil de comprender. Está bien. Porque es como una idea que nos han vendido. Ajá. Entonces venir a que nos digan como, espere, transformemos eso que hemos creído y que también hemos, digamos, trabajado por eso, no es tan fácil comprenderlo. Entonces me gusta esa propuesta de transformar. Es parte de la invitación a partir de este regalo de la maestría de vivir. Y hay una canción que tú sabes que yo la escucho mucho, que es El cuerpo no miente, que seguro se las vamos a compartir en nuestras redes. El cuerpo no miente porque precisamente el cuerpo es el que tiene la memoria del dolor,
el cuerpo es el que tiene la memoria emocional, que a eso le llamamos epigenética. En el cuerpo habita la memoria de nuestros traumas, de nuestros miedos. En el cuerpo habita toda esa información desde el momento en que fuiste concebido, tu embarazo, tu parto y tu temprana infancia. Entonces, por eso nuestra comunicación corporal está siempre expresando la memoria del inconsciente. Entonces, cuando nosotros hacemos movimiento consciente que va más allá de una motivación que estamos generando acá de ir al gimnasio, de hacer una disciplina física, es darme cuenta de lo que mi cuerpo me habla incluso cuando tú estás en el gimnasio, porque muchas veces estamos yendo al gimnasio por unas ideas distintas a las que tu cuerpo te lo está pidiendo, y el mismo estrés de querer bajar de peso, el mismo estrés de lograr ese cuerpo ideal hace que tu cuerpo no se sienta amado. Entonces la correspondencia a ese cuerpo es darte efectivamente todo eso por lo que tú estás luchando. Entonces he tenido un momento en mi vida donde he sido literal obesa, y me he dado cuenta de que no tiene nada que ver ni cómo me alimento, ni cómo vivo, ni qué hábitos tengo, sino esa memoria emocional que habita en mi cuerpo y cómo yo no sabía mover esas emociones. Eso, porque creo que desde la experticia eso es lo último que piensan. Me atrevo a decir desde la medicina, tú vas donde un nutricionista y posiblemente no te va a preguntar qué estás sintiendo o pensando para estar así, sino que te manda una dieta, te manda ciertas cosas que van directamente como al cuerpo. Te quiero contar mi historia así cortica que sé que puede ser el eco de muchas historias. Cuando me vi en una etapa de mi vida con sobrepeso, mucho, mi búsqueda era corporal. Entonces, nutricionista, la excusa de la tiroides, gimnasio y todas las dietas y todo lo que fuera posible para bajar de peso. Cuando entendí y incorporé el movimiento en mi conciencia, me di cuenta que el movimiento también tiene que ver con las decisiones, y es mirarme como un todo, mirarme como un cuerpo emocional, mirarme como un cuerpo físico, mirarme como un cuerpo energético, y también reconocer que soy energía, ¿cierto? Entonces desde ese lugar me empecé a encontrar con personas maravillosas, como una nutrióloga que me enseñó a conocer mi cuerpo, a conocer el universo de mi cuerpo, a entender qué pasaba con mi cuerpo con ciertos alimentos. Tengo un amigo muy especial que se ha dedicado a especializarse también en el conocimiento de nuestra química cerebral y nuestro cuerpo, y me ayudó también a entender el momento biológico de mi cuerpo, porque no es lo mismo tener 22 años a tener 30 años, a tener 50 años. Entonces, cómo mi relación con el movimiento corporal tiene que ver con los ciclos de la vida, con lo que estás viviendo. No es lo mismo estar viviendo una maternidad a estar viviendo un estrés laboral. Y si a eso le sumamos todos esos movimientos, ¿cómo yo le voy a dar a mi cuerpo lo que él necesita? Muchas veces mi cuerpo no necesita de tantos esfuerzos alimenticios y físicos cuando yo me tomo el trabajo de hacer conciencia de todos esos cuerpos, el emocional, el mental, el químico, el etéreo, que tiene que ver con la energía. Y cuando llegaron esas dos personas a mi vida, luego llega el movimiento consciente, donde yo empiezo a incorporar la respiración, y me doy cuenta en las consultas individuales, Ale, tú lo has vivido conmigo, tú tienes una rabia profunda, una tristeza profunda, que juntas también hemos hecho esos ejercicios. ¿Cómo hacemos un movimiento de respiración? ¿Cómo aperturamos nuestras manos y empezamos a hacer un movimiento consciente, y la emoción desaparece? Y mi cuerpo se siente liberado de la emoción. Entonces, para mí fue muy bonito entender que sin darme cuenta, bajé de peso, sin hacer grandes esfuerzos, porque me hice cargo de las emociones, de mis programas mentales, porque empecé a hacer una higiene también energética de cómo mantenía la energía vital de mi cuerpo, cómo los alimentos no eran los que estaban de moda, sino los que le venían bien a mi cuerpo, y cómo el movimiento consciente tiene que ir acompañado del goce y el disfrute. Porque si tú no disfrutas el gimnasio, por más que esté de moda, pueden haber otros movimientos conscientes que son mucho más enriquecedores para lo que tu cuerpo necesita. Eso te iba a decir, que no solo hay un camino,
pues sino que cada uno según lo que siente que le hace bien, lo que siente que disfruta, lo que le gusta, de pronto ir a eso que hacías cuando eras pequeño, porque yo sé que uno pequeño está en clases de voleibol, pues o yo estaba en clases de voleibol, de baloncesto, jugaba fútbol, eh, bailaba, entonces es ir también a esas memorias y decir, bueno, ¿qué de eso que yo hacía hoy puedo disfrutar y a mi manera lo puedo hacer? Esto claramente guiado de un profesional que te puede acompañar desde la técnica, porque también he visto como esos tutoriales en internet que están por todo lado, como y esos llamados a alzar cierta cantidad de peso, hacer ciertos movimientos, A tomarse estos batidos. sí, a tener una alimentación X o Y, entonces guiado de un profesional según lo que sabes desde esa intuición que te hace bien a ti, que disfrutas, que te gusta, cómo podrías hoy incorporar ese movimiento en tu vida. Y por eso queremos dejar una pregunta que también nos hemos planteado nosotros y es, ¿qué te impide empezar a moverte? Porque como todo, esa decisión de empezar no es nada fácil, no es como que uno se Ujú. levante a las 6 de la mañana o en la noche, pues a la hora a la hora que tú quieras hacerlo y que digas como, wow, me entró el chispazo y ya hoy voy a empezar súper juicioso. No, yo siento que también es como todo un mundo por explorar, por empezar a conocer también. Es como listo, por ejemplo, yo inicialmente me movía como a las 6 de la mañana porque eran las clases virtuales. Después cuando empecé a cambiar de rutina, hoy ya tengo un entrenador personalizado y sé que puedo hacerlo a la hora que mejor me sienta, entonces a veces voy en la noche porque después del trabajo siento que tengo toda la energía, a veces cuando sé que no puedo cumplir en la noche, entonces madrugo, pero es empezar como una relación y cuando uno está en una relación uno empieza a conocer el otro, cómo es, qué le gusta, a qué hora es mejor, antes qué puedo hacer, después qué puedo hacer, pero todo es como yo siento que la invitación que estamos haciendo hoy es a tener una relación o un vínculo desde la decisión, desde la conciencia, cero impuesto, pues porque quiénes somos nosotros para imponer algo, y más a alguien que de pronto no conocemos porque sabemos que nos escuchan muchas personas que hoy no tenemos en el radar y qué rico, eso nos encanta. Entonces es como empezar de una manera muy sana, empezar a construir un vínculo. Me parece súper linda esa propuesta de construirlo a partir de un vínculo y me traes a la mente algo que se puso de moda y creo que todavía está muy activa la propuesta de un libro que seguro muchos de ustedes conocen, el Club de las 5 de la mañana. Uh-huh. Entonces me llegaban muchas personas a consulta y me decían, bueno, Luz, es que el movimiento que estoy haciendo es el Club de las 5 de la mañana y de hecho a mí me invitaban a muchos grupos y listas de difusión, te invitamos a ser parte del Club de las 5 de la mañana, entonces conectémonos a las 5 de la mañana para meditar conectémonos a las 5 de la mañana para que hagamos ejercicios de respiración. ¿Y qué tal si tu club de las 5 de la mañana es a las 10 de la noche? Uh-huh. ¿Y qué tal si tu club de las 5 de la mañana es a las 3 de la tarde? A donde quiero llegar con esto es que parte de mi invitación al movimiento, mis conversaciones diarias con todos mis consultantes y con las dinámicas de grupo que hago en las empresas, es que lo que está bien para mí puede que no esté bien para ti y que hoy tenemos una gran gama de posibilidades de grandes gurús y de mucha información, que también es importante pasar por esa relación que estoy teniendo con mi cuerpo, como tú no lo propones, porque a mí, por ejemplo, el club de las 5 de la mañana me puede funcionar, me llena de vida, me da herramientas valiosas y para quienes no conocen esa herramienta, es una propuesta de valor que genera unos 5 pasos, unos 6 pasos a las 5 de la mañana donde tú contemplas todos los escenarios de tu vida, el mundo espiritual, el cuerpo, la alimentación. Entonces, no sigamos el guión de nadie. Uh-huh. El guión más lindo, el indicador más lindo, el radar más lindo es el que nuestro cuerpo nos va mostrando. Mi cuerpo tiene su propia forma
de comunicarse. Ujú. Entonces, creo que ahí es donde viene como ese significado que le doy a la canción. El cuerpo no miente, porque el cuerpo siempre me está diciendo por dónde es. Incluso a nivel de sensaciones, de sentidos, cuando estamos en una reunión, cuando tenemos una conversación importante, cuando estamos pensando en algo importante de nuestra vida, la respuesta está en el cuerpo y es al lugar al que menos vamos, al que menos importancia le damos. Al que menos le preguntamos, por ejemplo. Así es. ¿Te ha pasado que para mí es súper divertido? Estamos en una reunión o en una consulta y yo les digo, si tu cuerpo hablara, ¿qué diría en este instante? Inmediatamente nos bloqueamos porque no logro saber cuál es el lenguaje de mi cuerpo. Y si tu cuerpo en este momento pudiera tener una expresión de gratitud hacia esa situación, no logro encontrar ese movimiento corporal que le diga a esa situación gracias, o que el movimiento corporal diga cómo me siento en relación a esa situación. Creo que es un momento perfecto, Ale, parte como de las invitaciones que hemos tenido, que finalmente nada nos impide mover el cuerpo, nada nos impide empezar a mover el cuerpo. Lo único que nos limita es nuestra propia mente, nuestras propias formas de ver la vida, y creo que es un momento como humanidad determinante ver el cuerpo como un templo sagrado donde están todas las respuestas. Y a partir de todo lo que estamos viviendo, te voy a traer una historia que a ti te gusta. Adelante. ¿Te acuerdas que hace como 15 días, 8, ya no sé, estoy fuera del tiempo, estábamos en un centro comercial y pasamos por un lugar donde yo te dije, Ale, me da mucha tristeza ver esa situación? Vi a un chico sentado en una mesa junto con una pareja, o sea, era como una pareja, él estaba con una chica y él estaba conectado con esas gafas que, ¿te acuerdas? 3D, sí. Esas gafas 3D. ¿Cómo se dice? Dimensión... Bueno. Él estaba en su mundo paralelo con esas gafas. Sí. Y la chica estaba ahí y él estaba conectado y su cuerpo se movía, él movía sus manos. Y yo decía, ¿él dónde está? ¿Cierto? Porque aunque esté ahí sentado, yo lo veo ahí sentado, él estaba conectado con la realidad que tuviera en sus gafas, la chica estaba ahí y yo sentí una profunda sensación en mi estómago y te dije, ay Ale, esa imagen me mueve, porque es una forma de decir cómo yo, a partir de la tecnología, a partir de las nuevas propuestas que nos trae el mundo, yo voy a empezar a permitir desconectarme de mi cuerpo, porque aparte de que estaba desconectada de la chica con la que estaba, también estoy desconectada de mi cuerpo en ese mundo paralelo. Entonces, como mi invitación en este instante es, la tecnología nos conecta con todo lo que nos va a ir ofreciendo este nuevo escenario de la humanidad, y asimismo nos hace un llamado a conectarnos con el cuerpo, porque es el cuerpo el que tiene la medicina, la respuesta, la sabiduría y el poder transformador que cada uno de nosotros necesita. Entonces, entre más evolucione la tecnología, más requerimos estar en el cuerpo para saber si lo que nos está ofreciendo el mundo le viene bien a tu experiencia humana. Además, que es nuestro vehículo. Entonces, por ejemplo, les voy a contar otra de las cosas que a mí me motiva a moverme, y es que pienso en el privilegio que tengo de poder levantarme y decidir a dónde quiero ir. Entonces, saber que mis pies me funcionan, saber que con mis brazos puedo sostener un micrófono, como que empiezo a pensar en esas pequeñas acciones de lo que mi cuerpo me permite hacer. ¡Wow! Cuando yo pienso que mi cuerpo, que con las piernas puedo bailar, puedo saltar, puedo brinconear como tanto me gusta, que con brinconear, que con mis brazos puedo abrazar, sostener, conversar, explicar, que no me duele nada para hacerlo. Cuando veo a mis abuelos que su cuerpo ya obviamente su motricidad no es la misma, que para alzar algo, cierto peso se les dificulta. Cuando yo me estoy moviendo y pienso en eso, o en las personas adultas que ya su cuerpo pues no les da para hacer ciertos movimientos, para tener ciertas acciones, yo digo, wow,
tengo que aprovechar este momento de mi vida y en gratitud a que puedo mover mi cuerpo, hoy elijo ser consciente de lo que eso significa, de fortalecer cada uno de mis músculos, de, como decíamos al principio, abonar a corto, mediano y largo plazo, y además sé que esto le viene bien a mis emociones, a mis pensamientos, que he escuchado mucho últimamente que cuando a alguien le pasa algo sale a correr, hace boxeo, alza pesas, y es verdad, yo no lo uso como ese tipo de herramienta, pero sí me ha servido para, por ejemplo, dejar de pensar en la misma situación. Me encanta. Porque sí o sí uno se va a otro lugar, pues porque en el caso mío no me muevo en la casa, sino que voy a un lugar, entonces mientras que me visto, mientras que camino hacia el lugar, llego al lugar, ya el hecho de transportarme de un lugar a otro me da la posibilidad de pensar en otras cosas. Y cuando estoy haciendo una rutina de ejercicio, efectivamente no estoy pensando en la situación, y si pienso en la situación cambia también la perspectiva. Entonces ahí les comparto como lo que me sirve a mí, y en esas pequeñas cosas que pienso que son como el motor para seguir moviéndome, y que creo que es una de las decisiones que hoy no son negociables, mover mi cuerpo. No, para mí tampoco es negociable. Y escuchándote, recordé que uno de los activadores de la conciencia del movimiento en mi vida fue precisamente honrar a mi papá y a mi mamá y darme cuenta que ellos, ni bien ni mal, ellos eligieron, era su forma de vivir, era su forma de lo que asumir sabían, la lo que vida, aprendieron. lo que sabían. Los dos murieron muy jóvenes, los dos murieron de enfermedades de base significativas. Entonces, cuando yo vi que tanto mi hermano como yo trascendimos el umbral de la memoria de la enfermedad de papá y mamá, para nosotros fue como bien. Que yo sé que a ti te gusta que yo diga eso. Es que detrás de ese bien hay un montón de cosas como sí, pues como felicitaciones. Muy bien, porque nos quedamos en la historia de que esa enfermedad hace parte de mi vida, que esa enfermedad hace parte de mi familia, que esa enfermedad está en nuestro ADN y no es real. Nosotros podemos poner la mente sobre la materia, es decir, tener autoridad mental para poder elegir qué queremos pensar de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, para mí es vital en una consulta individual decirle a alguien, bueno, ¿y ahora cómo te vas a mover? Sí, ¿y ahora cómo lo vas a hacer? Porque si no me quedo sentada en el mismo lugar contándome la misma historia. Y cuando yo me muevo, respiro y me hago cargo, el movimiento se vuelve transformación. Para mí ha sido determinante darme cuenta que a través de un simple movimiento se me transforma la vida. Me acordaste de una conversación que tuve justo ayer, y alguien me compartía, ¿Cuándo? ayer, Ay, alguien me compartía que había fallecido una prima. Entonces yo le pregunté que si era cercana y que ella cómo se sentía respecto a la situación. Y esta amiga me decía que que quizá lo que más dificultad le daba asimilar era que era la segunda mujer o la segunda persona en su familia que fallecía por la misma enfermedad, lo que a ella le causaba mucho susto, mucho temor y que la alertaba. Entonces era algo similar a lo que tú estabas diciendo, porque es algo muy, muy parecido a lo que uno piensa, que cuando alguien ve a alguien en su familia es como, ay, me va a pasar. Ay, o sea que automáticamente yo estoy ligada a eso, es lo que me espera a mí. Y sabes, la respuesta que yo le di fue, tienes una gran oportunidad de transformar tu realidad y lo que quieres, ni siquiera tu futuro, tu presente. Y la verdad no sé, no recibí una respuesta después de eso, no sé cómo lo recibió ella. Sin embargo, inmediatamente lo que yo pensé fue eso, porque a mí me ha pasado. Entonces en mi casa, cuando hay algún diagnóstico o algo, yo pienso, listo, lo anclo y digo, no quiero que me pase, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta situación para que en mi caso sea diferente? Fue de inmediato la respuesta que yo le di, tienes una gran oportunidad, que es lo que también le contamos a todos, es como, hey, tenemos buenas noticias, aunque no se vean en el momento cuando hay un diagnóstico, cuando hay un fallecimiento de alguien por una enfermedad, y es si tú estás involucrada o involucrado en ese círculo cercano, tienes una gran oportunidad de transformar
esa realidad que está viviendo hoy tu alrededor para que lo hagas distinto para ti. Me encanta. ¿Y qué tal si cerramos esta conversación con una pequeña historia y haciendo una invitación? O sea, este ha sido el podcast de las historias. Me encanta. Adelante, sí. ¿Cuántas reproducciones tiene este reel en mi perfil? 19.400. 19.400 reproducciones. Y pues no voy a contar toda la historia, solo que el reel habla de lo aburrido que es el amor moderno, ¿cierto? Yo creo que no dura ni 2 minutos el reel. Sí. Y es tan determinante el mensaje de lo aburrido que es el amor ahora, porque nos cuesta expresarlo, porque sentimos que es mejor guardarlo, porque ya no podemos ser intensos, porque el otro huye, porque el otro no se quiere comprometer. Entonces fue súper bonito para mí, porque no te quiero contar, te voy a contar, que tiene 19.400 reproducciones, pero ni te cuento cuántos comentarios donde me han escrito: qué triste, qué pesar, no lo puedo creer, así es, ¿cierto? Reafirmando lo aburrido que es. Entonces yo me he tomado el tiempo de contestarles a cada uno, así es, tenemos una gran oportunidad, así es, no dejes de dar el amor. Y hoy me contestó alguien diciéndome: qué humillante respuesta. Entonces, para mí una invitación a través de este mensaje, esta historia, es que amar es un movimiento, ¿sí? Porque es moverme hacia la posibilidad de ser un referente del amor, donde yo comprendo, donde yo acepto, donde yo me dispongo a servir, donde no importa cómo se mueve el otro, lo que importa es cómo me muevo yo. Entonces, partiendo como de esto, el amor es una decisión. Cuidar mi cuerpo es una decisión. Decidir pensar de manera extraordinaria es una decisión, ¿cierto? Elegir de quién me quiero rodear es una decisión. Quedarme en el círculo de la memoria de las historias del pasado es una decisión. Seguir anclando la enfermedad en mí es una decisión. Entonces, ¿qué clase de decisión queremos tomar ahora? ¿Y qué clase de expresión del amor queremos ser a partir de ahora para esta nueva humanidad? ¿Qué nos ha dado el movimiento? Ese fue el episodio número 28 de la maestría de hoy. Gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí, por dejar sus comentarios en el podcast. Nos encanta cuando encontramos personas que nos comparten lo que piensan a través de lo que hemos compartido en cualquiera de los episodios. Así es, Alegría. Yo soy el movimiento que transforma mi vida. Gracias.